Estamos en el estudio de Beatriz Saulo. Mi nombre es Darío Cantón. Acaba de aparecer el último tomo de una serie que empezó a publicarse en el año 2000. A propósito de las características de este último tomo, que incluye 2 volúmenes, a mí me pareció que podría ser interesante proponerle a Beatriz un juego, que ella examinara los volúmenes y diera su reacción más espontánea. O sea, veríamos qué es lo que hace Beatriz ante un nuevo libro, cómo lo ojea, cómo lo mira, qué preguntas le suscita y, en este caso, con la ventaja de tener al autor como para eventualmente poder responder a eso. Yo quiero proponer que esta pequeña charla esté bajo el recuerdo de alguien que conocimos muy bien, Boris Spivakov. Y le voy a mostrar a Beatriz algo que creo que va a poder reconocer. Por Dios, las cuentas de Spivakov. Exactamente, porque Boris fue el que me hizo el primer presupuesto para la primera edición del potencial del libro. En 1989 yo había terminado en ese momento la primera redacción, que tenía 6 tomos, y fui a verlo a Boris a la oficina. Entonces Boris agarró uno de sus papeles característicos. En el 89 ya estaba en la casa trabajando, ¿o no? No, estaba todavía en la oficina. Y entonces me hizo un presupuesto, que se lo voy a donar ahora a la Biblioteca Nacional, porque tiene cosas vinculadas como... Sí, tiene todo el fondo del centro editorial. Sí, han hecho un gran trabajo de recopilación. Gran trabajo de recopilación. Bueno, entonces, yo voy a proceder a mostrarle a Beatriz el libro y le voy a dar 2 herramientas posibles para su manejo. Una es una tijera, por si quiere abrir, y otro es un cuchillo para eventual uso a partir de su examen del libro. Entonces, ahora es toda Beatriz y yo me llamo silencio. Bueno, y podemos hacer silencio, simplemente veremos qué es lo que hace Beatriz. Vos lo presentaste en Hernández, ¿no? Los anteriores. Sí, el anterior lo presenté en Hernández, sí. y este lo voy a presentar en el Centro Cultural de la Cooperación, y también en el Instituto Germani. Claro, porque en el Germani están todos escrachados en esta memoria. Todos los del Germani están escrachados en esta memoria, no queda uno solo afuera. O sea que el Germani está muy bien para... Vamos a leer primero la faja, que es lo que uno lee primero en librería, ¿no? Dale. Este es el último tomo, doble, 8º de la serie publicada a partir del año 2000. Incluye un apartado de poesía con serigrafía de Lupe Molina. Esto vale para los 2. Exacto. Ah, mira vos. No está en las páginas. Con razón trajiste el cuchillo. Sí. ¿Y en librería qué va a hacer el lector cuando quiera? Y supongo que lo mismo que estás empezando a hacer vos, en fin, se dará ¿Me va a pegar un cuchillazo a alguien en el No, claro, ya no se usan más los cortapapeles. Berkeley, 1960-1963, 2 años de tutela, 63-71. En ese año yo te hice un reportaje. Yo era completamente pinche de un programa que organizaba Enrique Oteiza en el Ditela y donde reporté a todos los investigadores del Ditela. No me quedó ninguno, nadie se acuerda. De Silvia Sigal, que es mi íntima amiga y que está, por lo menos en los tomos anteriores, sí, bastante.
Ni ella se acuerda que yo fui a hacerle un reportaje mirá. a Ditela. Porque tenía la invisibilidad de los que son pinches, de los que son caretas. Claro. Eso me permitía entrar y salir del Ditela como mirá. quisiera. ¿Y dónde se publicó eso? No se publicó. Fue radial. El Ditela tenía una edición de radio Es muy cierto, buena que quería Oteiza, y Oteiza hacía un Me punto acuerdo, de es tener. cierto. Y ahí les hizo un reportaje a todos, no te podés haber salvado. Mira, no lo tenía presente. No, nadie lo tiene presente. Lo de la audición de radio sí lo sabía, pero no sabía que vos habías estado vinculado con Yo eso. hacía todos los reportajes. Ah, Andaba. ¿Y de dónde lo conocías, Enrique? No, a mí no me convocó Enrique, convocó al que dirigía el programa, que era Ángel Núñez. No sé si aparece mencionado en este libro, por ahí no. Que fue... Sí, tengo una dedicatoria por ahí de un libro de Ángel Núñez. Él convocó, mira vos qué lindo. Y él en la biblioteca Ayacucho tiene también algo, un trabajo crítico, no me acuerdo por quién. Ilustraciones. Ana Porrúa y Nicolás Quiroga, o sea que llegás hasta las últimas generaciones en tu diario. Pero eso gracias a vos, porque yo había intentado con vos y vos me remitiste a Ana. Me acuerdo que Ana es una excelente musicóloga, es excelente crítica de poesía, excelente. Sí. Y creo que sacaron una nota ellos también en Bazar Americano. Sí, también, sí. Sí, es excelente. Sí. La movida que hermosa. Era al final de punto de vista. Sí, efectivamente, ella se quedó con Bazar Americano, sí. no se quedó, sino era para ella, digamos. Y ha seguido trabajando mucho, muchísimo. Es muy notable la tarea que hacen. Uno mira las fotos porque son lo más chismoso del mundo, después Ajá. sabe que no las va a mirar. Seguramente cuando lea las va a mirar mucho menos. Pero este libro convoca a una lectura de intimidades chismosas, no tanto de su autor, que es como en su poesía un fuerte objetivista, digamos, como su voz en tu poesía, que sos un fuerte objetivista, sino por las menciones, es como si uno siguiera las menciones de la gente que conoce, porque la mayoría de ellas forman parte del mundo de uno. Claro, sí, es verdad. El otro día estaba buscando entre mis cosas si tenía algún ejemplar de Hace Mal. Mira. No tengo ninguno. No me digas. No tengo ninguno. Y vos sabés que... ¿Del libro o de la hojita original? De la hojita. Que nosotros recibíamos un punto de vista. Claro, sí. Que claro. parecía milagroso, eran esas cosas que en esa época, cuando uno recibía todo, cualquier papel que llegara, además de la calidad poética que tenía la hojita, cualquier papel que llegara parecía completamente milagroso. Sí, y nada, no tengo ninguno porque soy muy poco conservadora, soy muy poco bibliófila, entonces andás a ver si el día entré a la oficina y yo dije, esto hacía Cantón en la época de la dictadura y eso se fue. Esta hojita la hacía Cantón en la época de la dictadura y eso se fue y no volverá nunca. Digo, esa es una hipótesis. Sí. Vos debes ser muy conservador para escribir. Sí, he guardado, sí, te puedo mandar como anécdota. Y me parece que hiciste alguna mención en punto de vista, la hojita en algún momento. Creo que sí. Creo que sí, porque era todo lo que salía en papel en ese momento y que tenía calidad estética o calidad de discusión ideológica. ¿Estos poemas son de cuándo? Hay a lo largo de un periodo bastante prolongado. Hay algunos de muchos años, otros son muy recientes. ¿Que es una selección que hiciste vos? Exacto, sí. Y tiene ilustraciones de Guadalupe Marín, una chica muy capaz, hija de Juan Carlos Lito Marín, digamos, un gran amigo de toda la vida. Esta especie de crueldad objetiva en la cual nunca uno puede sentirse interpelado emocionalmente, sino que es una crueldad objetiva, racional. Guillotina, lo leo. Para que el corte de papel en los talleres de imprenta alcanzara,
la máxima precisión se calibró la máquina, probándola muchas veces con animales y personas. Es decir, no tiene rastro de emocionalidad. Es terrible, simplemente terrible. Simplemente la objetividad de lo terrible, de lo siniestro. Uno imagina después salir las hojas saliendo de esa máquina manchadas de sangre, pero tiene una especie de distancia absoluta. Me gusta mucho leer eso, nuevo. Sí, hay unas cosas que pueden ser interesantes. Y para mí lo interesante también es el juego que se propone para el lector, digamos. Los anteriores no tenían tantas ilustraciones. No, puede ser que no. No, me parece que no, ¿eh? No, puede ser que no. Buenísimo. Mirá si le pones un index nómina, pero no tiene index nómina con páginas. Ah, no, tanto no, pero hay... Tanto no. Uno puede ver quién es nombrado, pero no dónde se cometió. Eso es para que se molesten en buscarse. Claro. No, digamos, intento ser perfeccionista, pero no hasta ese extremo. No, además es complicadísimo hacer un index nómina con páginas. Yo cuando trabajaba en la industria editorial, en las editoriales, me tocaron varios index nómina con páginas y los trabajos más... Sí, más arduo, ¿no? Más arduo que se complicado. puede... Santiago Funes. ¿Te acuerdas de él? Sí, claro, fue secretario de la revista Los Libros antes de que entráramos nosotros. Después creo que se fue a España, me parece. No, está en Francia, hace En muchos Francia. años, casado con una francesa. Le acabo de mandar el libro hace 2 días. Si en alguna ocasión podés ojear un poco más, hay alguna correspondencia con Santiago. Y Sí. fue un comentarista a la distancia de uno de mis tomos. Claro, y él se acordaba de la etapa de los libros. Es verdad. Él estaba de secretario cuando yo entré en el Consejo Editor de la revista Los Libros, es decir, años 70, por ahí. Él fue el secretario que estaba en la revista, que después fue reemplazado por otro secretario que después también se fue a España, que fue Marcelo. Y él estaba con el grupo de Aricó y de... Sí, todo el mundo, todo el que entró en esa revista. y de Panza de Los Impresiones. primeros, digamos, que Sí, entraron sí. en esa revista, no ya los que entramos después, pero Sí. los primeros que entramos en esa revista. Ujú. No sé dónde buscando qué había pasado con el libro, encontré en la web, que es donde nada se pierde, todo se dispersa. Encontré opiniones de Amanda Tubes, de Miguel Murnis, que debe haber sido en la presentación del último tomo. Ah, sí, puede ser. Están ahí. Sí, eso sí De son... Miguel y de En el Miguel mar. Murnis y Sí. de Amanda me acuerdo perfectamente. Y ahora con Amanda ha salido una antología de la revista Centro. Y estuvimos hace poco ahí en Puan, con ese motivo. ¿Lo conociste a Calondi? Tampoco a la revista Centro. Yo llegué a la facultad 3 o 4 años tarde de cuando las cosas eran interesantes. Llegué en 1960 cuando ya eso había pasado, lo de Correas había pasado, etc. Llegué tarde cuando las cosas fueron interesantes. Acá está Ángel Núñez. Ah, sí, claro. Esta es su letra. Esta letra la conozco muchísimo. Yo no lo he conocido personalmente. Con Ángel Núñez hacíamos el programa del Buitrero. Ah, mira. Él había sido director de Radio Universidad de La Plata. Ah, ¿él es de allá? No, No. pero no sé, Radio Universidad de La Plata no sé por qué fue para ahí. Ah. Hicimos varios programas de radio, algunos lo hicimos juntos. Y estas cosas son lindísimas, ¿sí?
Digo, la grafía, las Sí. reproducciones de grafía. Era un caligrama. Un caligrama. Sí. ¿Pero es el mismo tomo este o no? No, no, son dos tomos. Son dos tomos. Es un asterisco. Ah, un asterisco y dos asteriscos. Yo asteriscos. empecé por el segundo entonces. No, habías empezado por el primero, que es el que tiene las páginas intonsas iniciales. O sea, Este. exacto, los 4 primeros pliegos están intonsos y yo en el prólogo explico por qué. Ah, viene con una, Claro, porque es un auxilio, un índice expandido que es un auxilio para lectores. para mí es una suerte de homenaje, a lo mejor vos no lo llegaste a conocer, Entiendo. pero cuando yo estaba en la facultad, todos los libros de habla española, sea de México, de España, acá de la Argentina, y los franceses venían intonsos, había que abrirlos Sí, todos. ¿Eh? Sí, sí, por supuesto. Y en cambio los ingleses... Esto es el intonso. Claro, Sí, sí, claro. todo. En cambio Menos, los- menos los franceses de papel libre. Claro. Este no. Este que es el diario de Gilles, mira una tarea. Ajá. Acá podemos colocarlo acá como tercer elemento. Este es el diario de Gilles. Mira qué maravilla. Que mira de quién era, de Guillermo de Torre. Ah, Lo compré ¿dónde? por ¿En Mercado Libre? Ah, en Mercado Libre. Mirá. De Guillermo de Torre era, Mirá. con el ex El ex libris, de Nora claro. Borges, que era su mujer. Claro. Ah, mirá, es de colección esto. Bueno, me lo vendieron ¿Cuánto lo pagaste? nada, 200 pesos, me lo Mirá. vendieron sin que supieran quién es Guillermo de Torre. Yo tampoco esperaba encontrar Toda la el ex historia. libris de Graciela Borges. O sea que este que es el diario de Gilles, mira, acá tenemos diarios. Mirá qué Acá maravilla. tenemos diarios. Mirá qué maravilla. Sí, ¿Hace bueno. poquito? Ahora, estaba mirando todos los diarios allí, los del viaje a la Unión Soviética, y apareció este en internet y dije, bueno, voy a comprarlo por 200 o 300 pesos, es una maravilla. Mirá Está qué notable. completo. No tendría la menor idea que el que vendió, ¿no? ¿Eh? El que vendió no tenía la menor La idea. menor idea porque le ponen el mismo precio que un libro de sobre Mirta Legrand. Es decir, y yo creo que tienen razón porque quizás vendan finalmente a la vuelta del año, vendan 2 o 3 ejemplares del de Mirta Legrand y solamente este de Gilles. O Claro. sea que finalmente... O sea que toda la biblioteca a lo mejor de Guillermo de Torre habrá... Claro, pero no sabía, yo fui a buscarlo, no sabía la persona. Debe estar, pero anda a saber cómo se vendió esa biblioteca. Debe ser hace muchos años que se tiene que haber vendido, no creo que Sí. fuera... Bueno, están los sobrinos de Borges. Ah, Borges tiene los sobrinos de Torre, justamente, ah, que no tienen nada que ver con la obra de Borges hoy, pero sí tienen que ver seguramente con la obra de Nora Borges. claro. Entonces, no sé dónde fue a parar esa biblioteca. Ah, mira. Tampoco sabemos dónde está la biblioteca de la Belviñas, que no terminó su archivo, por suerte terminó en la Biblioteca Nacional, por suerte terminó en la Biblioteca Nacional. ¿Lo había donado él en vida? Sí, Ajá. Horacio González se preocupó muchísimo de que ese archivo llegara junto con los manuscritos del último libro que David no terminó. Ah, ¿quedó inconcluso? No, sí quedó inconcluso. Pero había mucho manuscrito, mucha preparación de trabajo, mucha ficha histórica. David todavía fichaba como se fichaba en la Claro. facultad en los años 50 y 60, o sea, Claro. él fichaba Sí, todavía a mano. digamos. Ujú. Ah, mira, no sabía. Es extraordinario el diálogo que hacen las fotos con el libro. Ah,
Es extraordinario. Sí, es un... Es como un relato que va en paralelo Ujú. y salieron muy bien. Sí, lo hemos cuidado mucho ese aspecto y yo siempre... Es el aspecto menos vanguardista del libro, porque el aspecto vanguardista es esto. Claro, claro. El aspecto completamente cantón, completamente fuera de lo previsto, de lo acostumbrado, etcétera, Ujú. es esto. Ujú. Las fotos le dan un aspecto más amable con sus lectores menos vanguardistas, digamos. Entiendo. Sí. Hay un chiste también que se propone, no sé dónde está. Había una pequeña complemento en un sobrecito. ¿Sí? ¿Ahí dentro de los libros? A ver, ¿no está? ¿No habrá venido? Este es tu padre. Exactamente. Esa es la letra de mi padre que me fascinaba cuando chico. Es mi último homenaje. Y vos tenías un hermano que yo conocí muchísimo, que paraba en la Florida. Ah, no me digas. Ah, Muchísimo lo Héctor. conocí. Pero muchísimo. Mira. Pues yo también paraba en la Florida. Pero Héctor era médico y se Sí, puso a después estudió estudiar. sociología. Se puso a Y de estudiar ahí sociología. me recaló en el Florida. Ah, Los de sociología de verdad, no los que hacían ese complemento, sí. que eran los graduados de De otras facultades, sí. Esos podían ir a cualquier barco de sociología de verdad, iban al Coto, o sea, no cruzaban Florida para el lado del río. Pero Héctor, como en realidad no era de sociología de verdad, sino que era de ese complemento, estaba siempre, todas las tardes en el Bar Florida y lo conocí, pero muchísimo, porque yo, al ser de letras, la facultad se estaba empezando a mudar, pero todavía tenía unos 2 o 3 años en Viamonte, al ser de letras yo iba a Florida. Ah, mirá. Conocí muchísimo, pero muchísimo. Mirá qué notable. Bueno, si llegas a tener paciencia vas a encontrar testimonios sobre Héctor Barrio y un escrito de él. Pero en la primera me parece que no. No, bueno, hay algunas cartas, eso, que en el pero- tomo de Berkeley, cuando yo estaba en Estados Unidos. En realidad, Ahí mira sí. vos me pasaron. Ahí sí, pero acá hay más, pero prefiero no decirte nada. No, por Aparece supuesto, foto. ahí se... Pero no tenía presente, no recuerdo que mi hermano me comentara. Es que, Pero que bueno. no te podía comentar si yo era invisible, era la época en que las personas que no teníamos ningún merecimiento ni académico ni ningún otro tipo, éramos personas invisibles. Muy notable eso. ¿Sí? ¿Te parece? Era muy notable. Mirá. Era absolutamente notable. Yo entraba al centro de experimentación de Vitela, entraba como si fuera mi casa. Ahora entraba porque si no era casa porque tenía que desear para entrar o lo que sea. No, porque era invisible, yo decía, programa, llevo esta cinta, como entra un cadete a un lugar, no me Claro. para un cadete. Entonces yo estaba ahí cuando Rodríguez Arias estaba ensayando Futura, cuando, mirá. estaba ahí entre la primera cola de Menezunda, pero no porque la hiciera, sino porque las personas poco importantes son invisibles, es una cualidad extraordinaria esa. Sí, la verdad. Es extraordinaria. Sí, te permite un acceso. Un acceso, pero vos decís, traigo esta cinta, voy al laboratorio, lo conocí a Kröpfel, a Claro. Reichenbach, Claro. de esa época. Lo Sí, conozco. el laboratorio de Iba al música. laboratorio de música, estaba ahí parada viendo cómo hacía música electrónica. Mira qué maravilla. Y no fue una formación más que la universidad, yo te diría. Qué lindo, no tenía presente que Pero había- nadie puede acordarse de esas personas, pues esas personas no existen. Y en una época tan especial, ¿no? Una época extraordinaria. Mira qué carta formal, la de Fowell. Ah, ¿viste? No, esa libretita es mía. Sí, no pretendo llevarme nada. No, a veces porque tenemos igual y... No. Es que estoy... Usted, Fabián, ¿no vio que al sacar
Beatriz, los libros había sacado también Esto es todo lo que... un Ah, sobre- acá, ahí está, buena, eso, buena. ¿Qué es esto? Bueno, entonces yo estoy en Hernández Sí. y de repente cae esto, Exacto, cae eso. esto. A ver qué es eso, eso. Estaba preocupada porque el chiste quedaba incompleto si no aparecía eso. Si estoy en Hernández no lo rompo, pero acá sí. No, me parece perfecto. Sí, hay que hacerlo, si no, no se puede. Esto es una manualidad que debe superar mis cualidades artesanales. No, no se supone que lo vayas a... No se supone que lo tengo. Que te vayas a valer de... No, No. no te pondremos en ese brete. No, porque me resultaría... Mis cualidades artesanales son bajas, así que... Entonces, esto, que es del lunes, Este es un complemento, digamos, de última hora. febrero 2001, pero son cosas con un pie de estribo. Complemento, la yapa 2. Perfecto. Y después aparte tenés esa hojita que son instrucciones para poder valerse de la varillita esa. Es una obligación un poco infernal, ¿no? No pretendo para nada, te Ah. estoy diciendo simplemente Ah, cuál es la posibilidad que el lector tiene. No, para nada, no, para nada. La idea, ¿ves? ah, entiendo. Ah, ¿Y esto está troquelado? exacto. Ah, ¿Viste? o sea que todo esto está troquelado. Exactamente. Déjame ver el troquelado. Ah, bueno. Increíble. Es el libro dentro del libro. Y la, Entiendo. No, este es más fácil, ¿ves? y la Si posibilidad uno no tiene que y la liberar posibilidad nada. la posibilidad de desgajarlo y tener un pequeño libro aparte de poesía con serigrafía de Lupe Marín. Ahora entiendo. Ahora voy a poner esto acá. Vamos a- Este, Bueno, no sé cuántas personas llegarán a desgajar ese libro, por así decir, pero bueno, la propuesta está. buenísimo. ¿Cómo encarar algo más después de escribir esto? No lo sé. Es terrible. Sí. Sí, han terminado siendo más de 4.000 páginas. Por eso, porque, bueno, parece un libro de poemas. Habrá uno próximo. No, no, Este, no sé si pero- habrá uno próximo. Sí, Pero esto es imposible. no sé qué voy a hacer. Digo, hay vagos proyectos de trabajar con manuscritos y, bueno, y rever cosas, pero no. Como historia ya está bien. Porque además he podido rescatar, no está en el libro, tuve ganas de ponerlo. Hace 3 o 4 años me puse con un colega sociólogo a trabajar sobre el material del éxodo oriental. El éxodo oriental es la gente de la campaña que sigue a Artigas cuando la invasión portuguesa a lo que es hoy Uruguay. Es de 1811 y a fin de 1811 se instala cerca del Salto Uruguayo y también cruza al lado argentino hoy y hace un censo de los pobladores que lo habían acompañado, entre 5.000 y 6.000 personas, con X carretas y todo lo demás.
Y yo tengo un tatarabuelo ahí. Entonces nos pusimos a hacer un estudio sobre ese... ¿En el Éxodo? Sí, del Éxodo, que todavía no lo hemos publicado. Tuve ganas de ponerlo acá, pero me pareció que ya era excesivo. Y un tatarabuelo que venía de... Del lado de mi madre. Pero que vino de Uruguay y después terminó recalando en Argentina. No, estuvieron siempre en Uruguay. Mis padres son uruguayos, eran. Mis padres son de allá. Entonces... ¿No hay un pueblo de la provincia de Buenos Aires como lugar de nacimiento? Sí, claro, porque mi padre se recibió de médico acá en la ciudad de Buenos Aires, en la UBA. Era más fácil en esa época, 1910, 1905, venir a Buenos Aires que ir a Montevideo a estudiar. Tenías el vapor, en 2 horas y media estabas en Buenos Aires. Claro, el acceso a Montevideo era dificilísimo, por tierra y menos por agua. Entonces mi padre estudió acá y después se radicó el 9 de julio y ahí nacimos los 3 hijos. Y por eso uno de los tomos se llama Nue Carbué, 9 de julio, Carmelo, Buenos Aires, que es un poco el recorrido mío. Yo también recuerdo que había un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es el pueblo de Eva, por otra parte. Eva nació cerca, Eva nació en Los Toldos. En Los Toldos, claro. Sí, que está bastante cerca de ahí. Sí, es esa zona del oeste de la provincia. Sí. Y era el pueblo de mi abuela también. Ah, no me digas. Un pueblito cerca. Sí. Mi abuela fue nacida en los 80, ponele. Fue maestra de las que eran maestras sin título de maestra. Mira. Que tenía una escuela rural. Como habilitada. Habilitadas eran maestras sin título de maestra. O sea que es esa zona, sí. Sí, yo también tengo ese origen rural, no paterno. Mira. Origen rural pobre, pero origen rural, sí. Bueno. Es extraordinario. Bueno, te agradezco muchísimo, Beatriz, y esto es una maravilla. Felicitaciones. hay que andar por que quede constancia. Por el remate. O mejor habría que silenciarlo. No, pero tomar en plano al ex libris de Dora Borges. Sí, es una maravilla. ¿Se ve? Decime si no es una de esas casualidades literarias que vos llegaras con esto y yo estuviera en mi mesa con el diario de Andrés Gide, que es de 1900, el diario este va de 1889 a 1931. Mirá qué maravilla. Sí, no es una casualidad totalmente literaria. Bárbaro. Auspiciosa, yo diría. Sí, me parece muy bien. Muy lindo cierre. Bueno. Muchísimas gracias, Beatriz. Por favor. Esto no estuvo preparado. No, enteramente espontáneo. No, bueno, pero... ¿Cuándo te juntaste con el libro ese? Me preocupan los viajeros a la Unión Soviética. Acá no hay nada, no está solidaria Rusia, pero me preocupan los viajeros a la Unión Soviética en estos últimos, por el centenario de la Revolución, etc. Entonces empecé a mirar algunos. En principio los argentinos, Castelnuovo fue el primero, Castelnuovo fue muy temprano, Marleta también fue temprano, Agosti fue más tarde, y bueno, después ya su ruta, pero digamos hasta el 30, no son viajeros muy tempranos los argentinos, bueno, no tenían por qué serlo tampoco. Claro. Yo quería ver algo de esos viajeros, por ahí hacer un pequeño trabajo a propósito de los 100 años con esos viajeros. La idea es muy linda. Sí, porque además fue Benjamin en el 24, entonces uno puede fantasear que en esas calles de Moscú y Petrogrado, donde todo sucedía en la calle y no sucedía dentro de las casas, puede fantasear cruces, digamos. Entonces, comprándolo de Gide, pero el viaje a la Unión Soviética y la corrección a su viaje a la Unión Soviética, las dos cosas, comprándolo de Gide, me topé con esto de pura casualidad también, y dije, bueno, no, si pasó por mi mano que venga para mí, digamos, es extraordinario. Pero es un diario verdadero en el sentido que vos lo notás muy bien, que es escrito día a día, es los tipos que ve, los libros que está leyendo, sin ninguna... contemporánea a los hechos, sin ninguna vocación de trazar un panorama. Lo que sucede es que el tipo
se encontraba con tal cantidad de gente, aún viviendo él, vivía en las afueras, como si yo te dijera que vivía, qué sé yo, en Zárate, suponete, una distancia así de país. Pero el tipo, claro, se encontraban con tal cantidad de gente que en sí mismo, aunque sea día a día y diga banalidades sobre eso, en sí mismo es un panorama de cómo funcionaba el campo intelectual francés, quién se encontraba con quién, a quién le gustaba comer con quién, en sí mismo es un panorama extraordinario. Pero no tiene otras pretensiones, no es como el diario de la Unión Soviética, el viaje a la URSS, ni ninguno de esos diarios famosos. Este es su famoso diario, pero que yo no había leído, que es así. Bueno, fíjate, las entradas son cortas. Ajá. Son entradas cortas. Sí, sí. Sí, medio taquigráfico casi, ¿no? Sí, sí, va lo que van leyendo. Bueno, es interesante. Bueno, me alegro. Dime, es un proyecto muy lindo, ¿no? ¿El decir? No, el tuyo. El tuyo, No, digo, no sé a si- partir de esta sí. inquietud, ¿no? No sé si lo tomaré del todo, si haré algo más que pueda trabajarse con música con un amigo mío, como ya trabajamos historia, no sé todavía hasta octubre de tiempo, digamos. Nosotros trabajamos historia con música con un amigo mío, que ahora dirige el Centro de Experimentación de Argentino de La Plata, y antes estaba en el Centro de Experimentación del Colegio. Pero no sé finalmente. Ahí andan los libritos. Y este que es un caso rarísimo, este tipo Kessel, que la edición es de la preciosa de Calimán, y que en realidad no estuvo nunca en Rusia. ¿Sí? Ahora escribe, como tenía tantos exiliados en París, y él era judío, de origen ruso, y la familia por alguna razón antes del 17 se pasó 10 años en Rusia. Él hablaba y leía perfectamente ruso. Parece que fuera ruso, pero en realidad era todo fruto de los exiliados en París. Mirá. Bueno, pero una fuente de información excelente. Es un libro famosísimo que yo nunca había leído, pero además yo creía que el tipo había estado. No, son todas historias que le van contando los rusos, que en París eran en ese momento, en la década del 20, eran una multitud. Claro. Y antes también, porque antes estaban los exiliados, Claro, o sea que claro. hacen como un cambio de guardia entre los exiliados Claro, y claro. los que, bueno, los dos grupos de exiliados. Sí, los digamos. grupos, sí. Así que mira, este también lo encontré, pero este ya lo busqué un poquito más. Y lo compré, lo pagué. No, fue caro. Pagué 200 pesos. Bueno, creo que te estás documentando sólidamente. Solita para la lechera. ¿Sabes qué? ¿Crees que me haga así? Desde el más allá. Yo, durante mucho tiempo yo vi en la USAM, en la maestría de estudios culturales y de sociología de la cultura, yo di el seminario de tesis, y entonces en cuanto me decían un tema, me decían no hay fuentes. Si no había, digamos, no hay fuentes. No, pero no. Bueno, tráeme la fuente. Eso no, porque si no te mataban. El método filológico, aunque sea por el método filológico, te mataban eso. No por método sociológico, sino por el método filológico. Claro. Si no tenías, Sí, era implacable. la cámara. Bueno, te agradezco enormemente. No, por Beatriz. favor. Me alegra que hayamos podido combinar, pues estoy en una... Sí, ya me contaste que estás súper ocupada, así que bueno, no. Tengo que grabar el viernes para lo de Saer, o sea que es el homenaje a Saer, que son los 10 años de Saer. Ah, mira, Y la provincia decidió que tiene... ¿tienes que viajar? Sí, no, además de eso en mayo viajo, pero el viernes grabo, una cosa tipo como esto, digamos, se Entiendo. graba, y ya lo inauguraron el año pasado, fue el gobernador, se portaron bien, quiero decir, se portaron bien porque tiene un escritor extraordinario junto con Juan L., que bueno, que se aviven. Bueno, vos has hecho Bueno, pero que se muchísimo aviven, pero bueno, que se difusión de- sí, Y fue el gobernador, fue la ministra de Cultura y ahora tienen por supuesto, hacen un congreso, entonces está bien, es justo. Pensar, es un tipo que no tiene la colocación, a juicio de muchos, no mías solamente, ¿no? Sino muchos ingleses. El literario es implacable, no te voy a contar a vos. No.
Yo aprovecho para bajar con ustedes. Ah, bueno. No te olvides tus instrumentos de trabajo. Porque Ah, no, cierto, El cierto. próximo. Cierto. El próximo De todo, va a tener que